cuando empezaron a llegar los teléfonos como con medio cámara, que tenía el jueguito de la lombriz, de la culebrita, yo no alcancé a tener así smartphone ni nada de eso, sino cuando ya estaba saliendo yo del colegio, fue que medio empecé a tener como socialización con este tipo de teléfonos que se estaban metiendo en el mercado. En ese tiempo, en nuestros tiempos, en nuestro WhatsApp era con papelitos que le pasaba uno al compañero de al lado. Y pienso, yo hacía la siguiente reflexión y volvemos nuevamente a las ventajas de la tecnología. ¿Qué hubiese pasado si en esos tiempos nos hubiera caído una pandemia? Realmente no había la conectividad suficiente, porque realmente la educación y el mundo actual siguió funcionando gracias a que ya había más conexión, ya habían más equipos tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero todo es un equilibrio. Yo realmente lo veo es como un equilibrio. Mira que tú ahorita mencionaste algo también en relación a que los padres influyen muchísimo. Y leía una noticia la otra vez que en Corea los profesores estaban protestando porque los padres estaban presionando muchísimo a los profesores de que no los maltrataran o no les exigieran. Y eso llevó incluso a suicidios por parte de profesores en Corea y hubieron protestas muy fuertes. Entonces, realmente yo pienso que hay que trabajar muchísimo en la ética, en los valores, en la familia, porque todos tenemos contextos diferentes. Mira que de donde yo vengo, de Colombia, yo logré recorrer diferentes tipos de departamentos en Colombia y tú sabes que nosotros somos golpeados pues fuertemente también por todo este tema de las guerrillas, el narcotráfico. Y yo llegaba a ciertos colegios en proyectos educativos donde me daba cuenta que el profesor no podía decirle absolutamente nada al estudiante porque resulta que ese estudiante era hijo de un narco, Sí, del... acá ento- pasa igual. entonces, el terror de los docentes de no poder generar su educación de manera correcta es bastante fuerte. Entonces, ¿cuál es como tu perspectiva o tu forma de ver ese tipo de situaciones y esas limitaciones que tienen los docentes frente a que tampoco se les dan las herramientas pues, para enseñar de manera correcta? Fíjate que ese es un tema que nos permitiría hablar durante unas 5 horas y con un panel de otras 10 personas aquí, Sí, porque es una situación muy compleja. Por una parte, tienes que analizarlo desde el enfoque social en el que, al igual que al igual que entras con respeto a pedir un crédito de un banco, deberías de entrar con respeto a la escuela y dirigirte con el docente. O sea, hasta ahí estamos hablando de la figura que socialmente tiene el docente y del respeto que se le da, y no es así. Todos seguimos entrando con la cabeza agachada para pedir un crédito en el banco, pero ahora entramos con el rostro altanero para hablar con el docente. ¿Me explico? Entonces ahí hay un cambio de percepción, hablando del entorno social, en el que percibimos al docente como un empleado nuestro por recibir nómina del gobierno, cuando la realidad es que, si bien es un empleado de gobierno, es una persona que representa los valores y la educación de nuestra sociedad. Así debiera de percibirse primeramente. Para que pueda percibirse de esa manera, ahí tendríamos otras personas invitadas en las que hablaríamos de los colegios donde se forman a los docentes, o sea, el magisterio como tal. Y ahí estaríamos en un proceso en el que, así como se forman a los sacerdotes en la cuestión del celibato, debiera de formarse a los docentes en los valores digamos, la educación cívica que debieran representar ellos como docentes. Porque también, hay que ser honestos, hay docentes que tienen OnlyFans, por así decirlo, ¿no? Digo, pues cada quien su cuerpo, sí, sí. pero ahí estamos hablando de la percepción de los valores que tienen para consigo mismos y para lo que representan socialmente. Entonces, así como nosotros nos asombraríamos si un representante religioso tiene un OnlyFans, nos deberíamos de asombrar de que una maestra tenga un OnlyFans. Claro. Perdónenme la expresión, ¿no? O sea, no tiene que ver, o sea, como bien digo, es su cuerpo, pero estamos hablando de la figura que socialmente representa el docente ante los padres de familia. Entonces, ahí estamos hablando ya de un contexto de formación del docente. Si nos vamos a la parte de las aulas, la educación, la palabra educación
se relaciona con los valores y la manera en la que te comportas con la sociedad. No tiene que ver con geografía, biología, matemáticas, etcétera. Esos son conocimientos. Una persona educada es una persona que, a pesar de que tiene un diálogo con una persona que se dedica a la construcción y esta persona utiliza frases como aiga, como edad y así para expresarse, tu educación te permite tener un diálogo con esta persona porque tú entiendes que la persona sabe hacer una casa y tú no. No se sabe expresar, pero la Correcto. persona tiene conocimientos que tú nunca vas a tener, quizás. Ahí estamos hablando de que la educación es la que te permite tener un diálogo, digamos, de tú a tú con cualquier persona. Yo, de la ocasión que me tocó estar en Colombia, no quisiera generalizarlo, Emerson, pero tienen un problema de estratos. Ahí es muy de si vives en la periferia o si vives en el centro de la ciudad, te tratan de tal manera. No es algo nuevo, acá en México también sucede en muchas ciudades, pero esa distinción de que donde vives es lo que vales, es lo que impide que haya una educación pareja entre los ciudadanos. Ahí estamos hablando de un contexto de igualdad social, un problema sociocultural. Por eso te digo que darte una respuesta a lo que me acabas Claro. de preguntar implica muchos invitados, implica unas 5 horas de diálogo y llegaríamos a conclusiones en las que, si nosotros fuéramos, así como existe el Fondo Monetario Internacional, existiera el Fondo Educativo Internacional, podríamos desde aquí, desde la cumbre, dictar las normas para que la educación permitiera que el docente tuviera cierto respeto, que el docente tuviera una autoridad de formación educativa para con los alumnos y para con la sociedad en general, porque anteriormente, por lo menos acá en México, el docente o el maestro podía educar a los adultos cuando iba y compraba algo a la tienda. O sea, podría decir, es que usted no debe atender así, usted debe atender así. ¿Y usted por qué me lo dice? Porque yo soy maestro. Ah, maestro, disculpe. Y aprendías, me explico, o sea, porque era la figura que representaba el maestro socialmente. Ahorita le dices que eres maestro y si, por Como, ejemplo, si pides un crédito y dices que eres maestro, te dicen que no puedes pagarlo porque eres maestro, o sea, por tu salario. Si le dices socialmente a alguien que tiene eh, un negocio del crimen organizado, como es el narcotráfico, y le dices, es que usted no debería de decirle a su hijo que haga esto. ¿Por qué me lo dice usted? Porque soy maestro, ¿no? Pues yo soy el que le puede quitar la vida en un momento a otro, ¿no? Entonces, visto desde ese punto, es muy complejo. En aquel entonces, aquí en México, o sea, estamos hablando de la época de los 50 y los 60, ya existía el crimen organizado y aún así el crimen organizado respetaba a los maestros por la figura que tenía socialmente.